Bueno, vamos ahora a pasar a la palabra del Señor y yo los quiero invitar para que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 24 y vamos a leer hasta el 34. Mateo capítulo 6, versículo 24, capítulo 24 y versículo 34. Antes de leer este pasaje, yo quisiera decir también y recordar a las personas que nos están escuchando por Facebook de que si ustedes pueden percibir, a veces se nos pega un poco la transmisión o tenemos a veces algunos problemas con el sonido ahí que suena como un ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Un silbido, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver porque necesitamos comprar una computadora. Ya tenemos varias cosas que hemos comprado en la computadora, nos falta la tarjeta de video, que es lo más importante, y el procesador. Y entonces queremos decirles a los hermanos que ahí vamos a estar escribiendo para que cualquier persona que quiera hacer una donación para que podamos comprar esta computadora y tener la mejor transmisión, para que se sientan en libertad de donar. Hay una persona que a mí me tiene conmovido, la verdad no sé quién es, pero todas las semanas está ofrendando entre 10 a 20 dólares solo para la computadora. Entonces realmente esa persona, no sé quién será, pero que el Señor le bendiga en gran manera. Bien, dice la Biblia así de la siguiente manera: ninguno puede, estoy leyendo Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, y por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan cosas como estas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Él, y todas las cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que desde que venimos estudiando hace 8 semanas esta serie de los misterios del Mesías, habíamos mencionado que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es una colección de 21 mensajes de Jesucristo que eran enigmas que estaban ocultos desde la fundación del mundo, pero que estaba profetizado que el Mesías los iba a revelar. Y esos misterios que el Mesías revela a través de estos 3 capítulos son cosas que tienen que ver directamente con nuestro diario de vivir, y les puedo asegurar que cualquier persona que escuche estos 21 misterios, con varios de ellos se sentirá absolutamente confrontado de parte de Dios. Porque los misterios del Mesías no son cuestiones difíciles de hacer exégesis bíblica, como preguntarse, ¿verdad?, ¿qué significa cuando la Biblia dice que hay 4 seres vivientes que tienen 4 caras, y uno tiene cara de león, uno tiene cara de buey, otro tiene cara de águila, otro tiene cara de humano? ¿Qué es eso? Explíqueme eso. Eso no son los misterios del Mesías. Los misterios del Mesías son cosas que entran a lo profundo de nuestro corazón
y nos revelan y nos exponen tal cual delante de los ojos de Dios. Y uno de esos misterios tiene que ver con, porque hay dos, porque lo vamos a ver en 2 semanas seguidas. Uno de ellos tiene que ver con las riquezas. Y la otra semana vamos a estar viendo otro que tiene que ver con el don de hacer tesoros. Pero el misterio que el Señor nos está revelando, el primer misterio que el Señor nos está revelando en esta mañana es con relación a que no podemos servir a dos señores. Solo podemos servir a Dios o podemos servir a otro señor que tiene nombre y apellidos y se llama Mamón, que es un espíritu que personifica el afán por enriquecerse. Ahora, vean qué interesante esto, porque contra Dios pueden competir muchas cosas en el corazón humano. Contra Dios puede competir, por ejemplo, la fama. El deseo de ser famoso puede ser tan grande que puede desplazar a Dios en el corazón humano. También contra Dios muchas veces compite en el corazón perverso del ser humano el sexo. Y muchas veces el sexo y el placer del sexo viene y desplaza el centro que debería tener Dios en el corazón de una persona. Y a veces también podemos encontrar que hay tantas cosas, por ejemplo, las cuestiones académicas, los grados académicos. La academia de una persona puede amar tanto los grados académicos, un diplomado, un bachillerato, una licenciatura, una maestría, un doctorado, doctorado 1, doctorado 2, 3. Esas cosas pueden a veces quitar a Dios de nuestro corazón. Y saben ustedes que también es irónico, una de las cosas que puede competir contra Dios es el fútbol. Miren, cuando nosotros hemos hecho parqueo aquí, cuando juegas Saprissa, nosotros hemos visto llover a cántaros. Hemos visto las calles inundadas, los caños colapsados, los alcantarillados colapsados. Hemos visto a la gente caminar con agua hasta las rodillas. Y si Saprissa juega y la gente llega al estadio y se moja. Pero vean qué interesante ustedes, cuando llueve, muchas veces en los templos, la mitad de las personas vienen. Ay, pastor, es que estaba lloviendo. Es que estaba lloviendo muy fuerte. Pero ¿por qué la gente no dice, verdad? Cuando juega Saprissa, uy, es que está lloviendo, no voy a ir al estadio. Pero la gente va. Porque muchas veces hay tantas cosas que pueden competir contra Dios por el trono de nuestro corazón. Pero noten esto, que de todas esas cosas que he mencionado, la fama, los grados académicos, el sexo, los deportes, lo que usted quiera mencionarme, solo hay uno que es comparado también como un señor, y es las riquezas, el afán de las riquezas. Nunca se dice que la idolatría al sexo en la Biblia nunca se le llama un señor, nunca se le llama como señor a la idolatría al sexo. Ni tampoco a la fama se le llama en la Biblia como un señor. Pero cuando la Biblia habla de las riquezas y del afán de las riquezas, la Biblia dice: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, porque se apegará a uno, pero menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y ustedes saben que dentro de la iglesia, este es uno de los dioses falsos que más poder tiene dentro del cristianismo en las iglesias, en las personas. ¿Saben nosotros cuándo lo notamos? Lo notamos con muchas cosas. Miren, cuando nosotros realmente servimos a Mamón es cuando somos una persona avara. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros somos una persona avara? Les hago algunas preguntas. ¿Cuánto nosotros apoyamos económicamente la obra de Dios? ¿Qué le damos a Dios de nuestros bienes? Lo que nos sobra. Porque a veces tenemos un Dios ahí escondido, muy en el fondo del corazón, que se llama Mamón.
¿Saben ustedes que una vez iba yo estaba yo hace años, muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace muchos años existían las monedas de un colón? ¿Se acuerdan? Todavía quedaban algunas, ¿verdad? Me acuerdo que una vez íbamos en un carro manejando, iba un señor manejando un carro y tenía un puño de monedas de un colón, que eso no valía ya nada en ese entonces, y entonces agarró las monedas y las iba a tirar. Y entonces una persona que iba en el carro le dijo: no las tire. Y se quedó así y le dijo: ¿por qué no? Porque a mí me sirve eso para darlo ahora en la ofrenda de la misa. Y eso muchas veces es lo que en el corazón avaro de nosotros los cristianos damos al Señor, lo que nos sobra. Lo que nos sobra. Tenemos siempre dinero para cualquier cosa, con dinero para comprar zapatos, para comprar ropa, para ir a comer, para ir al cine, para viajar a la playa, pero cuando se trata de apoyar la obra de Dios, lo que me sobra. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si nosotros no tenemos alguna relación que ni siquiera, porque es un misterio, por eso el Señor los revela, el Señor nos abre los ojos y a veces nos demuestra que ahí tenemos un ídolo que se llama Mamón. Yo quiero decirles una cosa, queridos hermanos, con relación a las riquezas. Nunca pensemos que las riquezas nos van a dar la felicidad. Nunca. Nunca. Yo he tenido la oportunidad de conocer varias familias de las más adineradas de este país. Conozco varias familias de las más adineradas de este país. Y yo quiero decirles que con todo y eso y todas y sus riquezas, muchas de esas familias que he llegado a conocer, muchas de esas familias son las familias más disfuncionales que he llegado a conocer también. No piensen ustedes que las riquezas nos van a dar la felicidad y que nosotros vamos a ser felices cuando yo tenga ese carro de mis sueños, cuando yo tenga esa casa de mis sueños, cuando yo tenga ese grado académico de mis sueños, cuando yo tenga los anillos de mis sueños. Porque nada de eso realmente nos va a dar la felicidad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, en el libro de Eclesiastés, dice la Biblia que Dios le da a las personas la oportunidad de cargar bienes, pero Dios no les da la capacidad de disfrutar de ellos, y ese es un juicio de Dios contra esas personas. Qué interesante esto, ¿verdad? De parte de Dios. Dios a muchas personas les permite tener los mejores carros que puedan tener, las mejores casas, las mejores propiedades. Tienen la capacidad de salir y entrar del país las veces que quieran. Sin embargo, Dios no les da la capacidad de disfrutar, porque la capacidad de disfrutar de lo que comemos y la capacidad de disfrutar de lo que bebemos es un don divino. Es un regalo de Dios, es un don de Dios que podamos disfrutar de lo que tenemos. Y acerca de esto Cristo Jesús estaba hablando. Miren, hermanos, yo quiero decirles esto: en los 18 años que yo tengo de ser cristiano, si hay algo que yo he visto, es que muchas personas se han alejado de Dios por el amor a las riquezas. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 16 y 17 años, en la iglesia que pastoreó por muchos años el pastor Rubén, el centro de adoración familiar, nunca se me va a olvidar que éramos una gran cantidad de jóvenes. El pastor Rubén se acuerda, una cantidad inmensa de jóvenes habíamos. Éramos una generación grandísima de jóvenes que, con todo mi dolor, debo decir que si acaso 10, contados con estos dedos de estas manos, 10 si acaso estaremos en los caminos del Señor. Todavía. A mí nunca se me va a olvidar, por supuesto que me reservo los nombres, el caso de unas personas que había en esta congregación que servían al Señor, eran de las personas que más servían al Señor de entre los jóvenes. Y en un momento determinado llegaron y dijeron: bueno, vean, vamos a dejar de servir al Señor por un tiempo, porque es que vamos a ir a estudiar medicina. Y es que ustedes sabrán que la carrera de medicina es una carrera que demanda mucho tiempo.
pero cuando nosotros terminemos la carrera le vamos a volver a servir al Señor. Mentira, nunca más volvieron a servir al Señor. Es más, ni a la iglesia volvieron. No es verdad. Cuando una persona dice eso es falso, que mejor diga no quiero nada más con el Señor. Siempre, siempre, siempre habrá tiempo para servir al Señor. Siempre, siempre, siempre habrá tiempo para servir al Señor y para estar en las cosas del Señor. Se los dice una persona que cuando estuvo en la universidad estudió 3 carreras al mismo tiempo. Yo estudié en la universidad geografía, estudié en la universidad gestión ambiental y estudié en la Universidad Nacional teología, y muchas veces en los semestres llevé 9 cursos, cuando lo máximo que en un semestre, lo máximo que una persona se atreve a llevar son 5 cursos. Yo llevé 9 cursos muchas veces en la universidad en un semestre, y sin embargo tenía grupo en casa de jóvenes, servía al Señor, predicaba al Señor. No me diga a mí nadie nunca que por los estudios no puede servir al Señor. Es inaceptable, es una excusa barata, es una sucia y vulgar excusa. Siempre habrá tiempo para el Señor, siempre. Por eso Jesús lo dijo: no se puede tener 2 señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, porque se apegará a uno y despreciará al otro. Cuando una persona ama las riquezas, automáticamente hace a un lado a Dios. Y no me vayan a malinterpretar, porque aquí Jesucristo nunca estuvo hablando acerca del sano deseo de autosuperación. Aquí Jesús nunca habló de que es malo querer tener un mejor carro. Aquí Jesús nunca habló de que yo no tenga el derecho de querer sacar un mejor grado académico o comprar una mejor casa, o si tengo la oportunidad de comprar un terreno, que lo compre. Cristo no habló de eso. Cristo aquí de lo que estaba hablando era de la avaricia. ¿Saben ustedes cómo se define la avaricia en la Biblia? Se define de esta manera, con este aforismo tan sencillo: al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. ¿Ya lo entendieron? ¿Ya entendieron qué es la avaricia? Al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. A eso se refería Cristo Jesús con el afán de enriquecerse, porque la avaricia es esa incapacidad de poder disfrutar lo que tú tienes. Aunque consigas un nuevo carro, es cuestión de semanas para que ya estés insatisfecho y no tengas felicidad en ello y creas que la felicidad te la va a dar otro modelo más caro. Eso es a lo que Cristo estaba hablando. De lo que Cristo estaba hablando. La avaricia es esa incapacidad de no poder disfrutar de lo que yo tengo. Y por otro lado, Cristo en esta historia nos estaba hablando acerca del afanarse. Vean lo que dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vean esta pregunta que Jesucristo ha hecho. Jesucristo acaba de preguntar: ¿no es la vida más importante que el alimento? ¿No es la vida más importante que el vestido? Pero hay personas que creen que por solo tener, ¿verdad?, ropa de Saúl, ¿verdad?, o de, ¿cómo es? Pierre Cardin, creo que es, ¿verdad?, o eso es lo que me va a dar la felicidad. Y no es así. No es así. ¿No es la vida más que el alimento? Hay personas que creen que cuando tengan la oportunidad de ir a comer a los mejores restaurantes, será feliz. Y no es así. No es así. Miren, yo quiero decirles una cosa con todo mi corazón. Uno de los recuerdos más tiernos que yo tengo de mi infancia es cuando yo iba a coger café
con mis abuelitos en Cartago y nos levantábamos a las 4 de la mañana y llevábamos la comida en esos tarros que hacían las abuelitas, ¿verdad? Y casi siempre la comida era arrocito, frijoles, un pedacito de pollo tal vez que la abuelita hacía con unas tortillas que ella hacía en la mañana. De los recuerdos más hermosos que yo tengo de infancia es cuando nos sentábamos después de horas de coger café en los cafetales de Cartago y nos sentábamos mis abuelitos y mis papás y mis primos y empezábamos a comer ahí en familia. Yo en los últimos años he tenido la oportunidad, los últimos 3 años he tenido la oportunidad de visitar los mejores restaurantes de este país, no porque yo pague, es que me invitan, de verdad. Y saben ustedes una cosa, que he notado que muchísimas veces cuando la gente se sienta en esas mesas, están así. Todos, el papá, la mamá, los hijos, todos están así, no hablan. Cuando llega la comida, comen y terminan de comer y siguen con su celular. ¿Dónde está la felicidad? Vean ustedes lo que dice el versículo número 33 y con esto quiero ir terminando. Dice la Biblia en el versículo número 33: buscad primeramente el reino y la justicia de Él, y todas las cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día con su propio mal. Vean lo que dice la Biblia. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primeramente busquen las cosas del Señor y todas las cosas vendrán después. Y saben ustedes una cosa, yo les quiero decir que lo que dice la Biblia aquí con respecto a eso es verdad. Aquí lo que está escrito no es paja, es verdad. Yo he visto esto en mi vida y quiero contar 3 testimonios para que podamos colorear este tema, para que pueda tener color, para que pueda tener sentido. Voy a darles 3 ejemplos. Es muy interesante porque ayer estaba mi hermano Sergio aquí y entonces yo contaba que es interesante que a pesar de que Sergio es mi hermano mayor, decisiones importantes de la vida, él ha sido el primero en dar los pasos. Sergio fue el primero en graduarse de la universidad. Sergio fue el primero en casarse. Sergio fue el primero en comprar casa. Sergio fue el primero en comprar carro. Cuando Sergio, y ayer estaba él aquí, ¿verdad? Y desde lejos me hacía, ¿verdad? Y saben ustedes una cosa, cuando Sergio compró casa, yo dije inmediatamente: uy, estoy dormido. ¿Cómo es posible que mi hermano menor compró casa primero que yo? Y saben ustedes que una de las cosas más difíciles y de las grandes crisis que estamos teniendo aquí en Costa Rica es que ya la clase media no se puede hacer de casa. Ahora prácticamente solo la clase media alta y de la clase alta son los que se pueden hacer casa. Este es un gran problema que tenemos como país. Pues entonces cuando Sergio se compró su casa, él tiene un buen trabajo, trabaja en un banco, yo fui a todos los bancos habidos y por haber a pedir que me prestaran para comprar casa. Y entonces todos los bancos, sin excepción, me decían: sí, está bien, le prestamos, pero le prestamos en dólares. Y saben ustedes que esto es malintencionado, porque es una forma muy sutil de prestarle a usted, de endeudarlo y quitarle al final la casa. Entonces, de verdad, todos me prestan, pero pero es que yo no quiero que me presten en dólares, présteme por favor en colones. No, la única forma que le podemos prestar es en dólares. Yo tengo un tío que es economista y entonces antes de tomar esta decisión, yo fui y hablé con él y le dije: tío, vea, es que viera que me están prestando aquí en estos bancos en dólares, pero viera que yo no siento que esté tan alto, ¿verdad? La cuota, vea lo que me están diciendo. Y entonces mi tío me dijo: ni se le ocurra embarcarse en dólares porque el dólar está a punto de dispararse. Él es máster en economía.
no había pasado un mes y el dólar había aumentado 50 colones. Una persona que tiene un préstamo en casa, un aumento de repentino de 50 colones, pierde la casa. Entonces, en total, al final yo me quedé muy, pero muy triste, ¿verdad? Yo dije, bueno, será en algún momento, voy a tener que esperar que mi esposa trabaje para que ella me ayude, ¿verdad? Para ver si compro casa. Y ya fue como que tiré la toalla, ¿verdad? Yo me acuerdo que los papeles que tenía, ¿verdad? De lo que le piden a uno al banco, hasta los había metido en una gaveta. Y ella había por completo tirado la toalla. Y sin embargo, en ese tiempo, una persona, me reservo el nombre, me llamó y me vendió su casa y me financió él mismo. ¿A quién le venden una casa así? ¿A quién? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Déjenme darles un segundo ejemplo. Ahora quiero darles este otro ejemplo. Miren, otra de las cosas grandiosas que el Señor ha hecho en mí es esta. Yo acá estoy a días de terminar la carrera, la licenciatura en docencia. Y cuando yo me matriculé, mi esposa me preguntó, bueno, pero es que como que el presupuesto no da para que usted pague esa universidad, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Y entre las cosas que tuve que hacer, tuve que pedirle, ya estábamos más o menos en septiembre, tuve que pedirle al jefe que por favor me adelantara la parte del aguinaldo que tenía en diciembre, ¿verdad? Y me la adelantó y con eso pude matricular 2 bimestres, y los demás me dice mi esposa, ¿y qué va a hacer? Y le dije yo, no sé, pero ahí veré qué hago, ¿verdad? Y entonces, cuando yo empecé a estudiar, llegó ya el momento en donde tenía que pagar, eran 8 bimestres, entonces tenía que pagar, y todos esos bimestres, sin excepción, hermanos, se los digo delante de Dios con temor de Dios, todos esos bimestres, sin excepción, llegaban faltando 2 o 3 días, tenía que pagar la universidad, y mi esposa me decía, ¿ya tiene la plata de la universidad? No. ¿Y cómo va a ser? No sé, pero mi amor, yo sé para quién trabajo. Siempre le digo eso, ¿verdad? Y siempre me dice, ay, usted con eso siempre, a mí eso me desespera, yo no sé cómo usted hace. De verdad, me dice así. Y entonces, siempre, sin excepción, faltando un día o el mismo día que tenía que pagar la universidad, una persona que sin conocerla, fuera del país, me escribía y me decía, Pastor José Carlos, muchísimas gracias por las enseñanzas que usted comparte en Teología Paulina, quiero enviarle esta ofrenda. Y siempre pagué mi universidad así. Pagué más de $3,000 de universidad de esa forma, sobrenatural. Pero dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Yo quiero terminar con estas palabras. Y sin embargo, también he visto en mi vida que muchas veces, a veces no hay estos finales felices también, ¿verdad? A veces no alcanzó definitivamente. A veces algo nos pasó, ¿verdad? Sentimos que el Señor no suplió. Y con esto quiero terminar. Y quiero invitarles para que vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo número 8. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, queridos hermanos, lo siguiente. ¿Qué hacer cuando nosotros sentimos que no nos alcanzó? Porque también el Señor va a permitir esto en nuestra vida. Yo no vengo a predicarles evangelio de la prosperidad y decirles que, ¿verdad?, que todo siempre nos saldrá bien, porque también en la vida he visto que a veces Dios, por alguna razón, parece callar.
y permite que pasemos necesidad. ¿Por qué? Y esto es importante que lo entendamos. Vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice: cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Te será recordado todo el camino por donde Yahvé tu Elohim te ha guiado en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que tenías en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te encalleció por estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahvé tu Elohim, para que guardes sus mandamientos de Yahvé tu Elohim, andando en sus caminos y temiendo a él. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Dios permitió que pasaran hambre para probar vuestro corazón. También en el desierto Dios le permitió a la nación de Israel en algún momento pasar hambre, para saber qué era lo que había en el corazón de ellos. Y cuando nosotros pasamos por estas situaciones, quiero decirles que eso es lo que Dios está probando en nosotros, nuestro corazón. Pero la buena noticia es que si nosotros nos esforzamos y si nosotros buscamos siempre el reino de Dios y su justicia, oiga, si buscamos el reino de Dios y su justicia y nos esforzamos y somos diligentes, de alguna u otra manera siempre Dios nos sacará de esta prueba, porque no hay prueba que Dios nos pase que sea eterna. Las pruebas de Dios tienen principio, pero también tienen fin. Amén. Quiero invitarles, queridos hermanos, para que por favor se pongan en pie. Yo quiero invitarlos, queridos hermanos, para que en este momento, en un minuto, puedan ustedes preguntarse en su corazón: Señor, ¿habrá algún tipo de avaricia o de afán en mi vida? ¿Hay algún vestigio de avaricia, codicia en mi vida? ¿Tendré algún tipo de relación con Mamón sin darme cuenta? Pídele al Señor que te permita ver, porque estos son los misterios del Mesías. Es cuando Él te abre los ojos, Él te muestra lo que estaba oculto. Abriré mi boca en proverbios y revelaré enigmas que estaban ocultos antes de la fundación del mundo. Y una de las cosas que el Señor nos revela es: ten mucho cuidado con querer servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro, porque te apegarás a uno y te alejarás del otro. Nadie puede servir a Dios y a la codicia de las riquezas. No os afanéis por qué comeréis, por qué beberéis, qué vestiremos,
porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.